Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desvelar algo que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta y la curiosidad por las nubes. Porque sí, sabemos que admiramos a Demet Özdemir por su talento innegable en la actuación, por esa sonrisa que derrite corazones y por su estilo que marca tendencia. Pero ¿y si te dijéramos que hay un talento secreto de Demet Özdemir, algo tan fundamental para su bienestar y éxito, que quizás nunca habías imaginado? Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy no es otro truco de maquillaje ni una rutina de ejercicios exótica. No, señores, vamos a hablar de algo mucho más primordial. Y sí, prometo que te va a sorprender. Pero antes de sumergirnos en este fascinante misterio, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones sobre tus celebridades favoritas. Ahora sí, agarren su bebida favorita, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Todos conocemos a Demet Özdemir como esa actriz increíblemente carismática y talentosa que nos ha robado el corazón en series como Erkenci Kuş o Doğdu Unep Kaderindir. La vemos en las alfombras rojas, en entrevistas, radiante, llena de energía. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo una figura pública que lleva un ritmo de vida tan vertiginoso, con rodajes maratonianos, eventos y una vida social activa, logra mantener esa vitalidad y esa piel tan luminosa? La respuesta, amigos míos, no está en pociones mágicas ni en dietas extremas, sino en algo que todos hacemos, pero que ella, al parecer, domina a un nivel que roza lo extraordinario. Estamos hablando de su talento secreto para dormir. Sí, lo han oído bien. Dormir. Pero no cualquier dormir, sino un dormir de calidad excepcional, un dormir que le permite recuperarse, recargar energías y afrontar cada día con la frescura y la energía que tanto admiramos. Piensen en esto por un momento. En un mundo donde el insomnio es una epidemia y donde la gente busca constantemente métodos para mejorar su sueño, Demet Özdemir, sin hacer mucho ruido al respecto, parece haber encontrado la clave. No se trata solo de tumbarse en la cama y cerrar los ojos, se trata de un ritual, de una preparación, de un conocimiento profundo de su propio cuerpo y de sus necesidades. Y esto, créanme, es un talento que vale oro. ¿Por qué? Porque un buen descanso no solo afecta nuestra apariencia física, sino también nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de concentración, nuestra memoria, nuestra creatividad e incluso nuestra salud a largo plazo. Y si Demet lo está haciendo tan bien, ¿qué podemos aprender de ella? Para entender la magnitud de este talento secreto, es importante desglosar qué implica dormir bien. No es solo alcanzar la cantidad de horas recomendadas, sino también la calidad de esas horas. Esto incluye fases de sueño profundo y REM, ciclos de sueño ininterrumpidos y una sensación general de descanso al despertar. En el ajetreo de la vida moderna, esto se convierte en un desafío para muchos. Las pantallas antes de dormir, el estrés, las cenas tardías, el ruido exterior, todo puede sabotear nuestro descanso. Pero parece que Demet ha logrado sortear estos obstáculos con maestría. Los rumores y las escasas pistas que hemos podido recopilar sugieren que Demet Özdemir tiene una rutina de hygge muy bien establecida, ese concepto danés de crear un ambiente acogedor y confortable que fomenta la intimidad y el bienestar. Y ese hygge, señoras y señores, parece extenderse a su momento de ir a la cama. Imaginen una habitación oscura, fresca, con ropa de cama suave y quizás un aroma relajante en el aire. Probablemente nada de pantallas brillantes en la última hora antes de dormir. Puede que incluya una taza de té de hierbas, quizás un libro físico, algo que le ayude a desconectar del mundo digital y a conectar con su propio ser. Piensen en los beneficios. Cuando dormimos bien, nuestras células se reparan, nuestro cerebro procesa la información del día, liberamos hormonas esenciales para el crecimiento y la regeneración, y nuestro sistema inmunológico se fortalece. Para una actriz que necesita estar en su mejor forma física y mental para darlo todo en cada escena, un sueño reparador es su arma secreta más poderosa. Es su aliado invisible el que le permite lucir esa piel radiante, tener esa energía inagotable en el set y memorizar guiones complejos con facilidad. Es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Además, y esto es algo que a menudo pasamos por alto, la forma en que dormimos dice mucho de nuestra disciplina y autocuidado. No es algo que se pueda fingir. El cuerpo y la mente responden a un descanso de calidad. Si Demet Özdemir, con todo el éxito y las exigencias de su carrera, puede permitirse priorizar su sueño y hacerlo de forma efectiva, nos da una lección valiosa.
Nos enseña que cuidar de nuestro descanso no es un lujo, sino una necesidad fundamental para prosperar. Ahora bien, ¿cómo ha logrado ella este nivel de excelencia en el dormir? Si bien no tenemos acceso a su diario de sueño personal, podemos inferir algunas prácticas que combinadas crean esta magia del descanso. Primero, la consistencia. Es muy probable que Demet tenga un horario de sueño relativamente regular, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular nuestro reloj biológico interno, conocido como ritmo circadiano, que es crucial para un sueño profundo y reparador. Intentar acostarse y levantarse a la misma hora, en la medida de lo posible, marca una gran diferencia. Segundo, la creación de un santuario para el sueño. Su dormitorio seguramente está optimizado para el descanso. Esto significa controlar la luz, el ruido y la temperatura. Una habitación oscura, fresca y silenciosa es el entorno ideal para que nuestro cuerpo libere melatonina, la hormona del sueño. Es posible que utilice cortinas opacas, tapones para los oídos o incluso una máquina de ruido blanco si el entorno exterior es ruidoso. Tercero, un ritual presueño relajante. Como mencioné antes, este es un punto clave. Los rituales nos preparan mental y físicamente para el descanso. Para Demet, esto podría incluir un baño caliente con sales relajantes, leer un libro, escuchar música suave, meditación o ejercicios de respiración profunda. La idea es desacelerar, liberar las tensiones del día y señalizarle al cuerpo que es hora de desconectar. Evitar el uso de dispositivos electrónicos con pantallas luminosas al menos una hora antes de acostarse es una regla de oro que muchos famosos, y esperemos que Demet también cumplen. Cuarto, la atención a la dieta y el ejercicio. Si bien no podemos afirmar con certeza sus hábitos exactos, es razonable suponer que una persona que se cuida tanto como Demet también es consciente de cómo lo que come y la actividad física afectan su sueño. Evitar comidas pesadas o cafeína cerca de la hora de dormir, y realizar ejercicio regularmente pueden mejorar significativamente la calidad del sueño. Y finalmente, y esto es quizás lo más intrigante, es la capacidad de desconectar emocional y mentalmente. En un mundo lleno de distracciones y presiones, saber cómo dejar de lado las preocupaciones del día y permitirse descansar requiere una habilidad que va más allá de la simple voluntad. Es una forma de atención plena, de rendición al momento presente. Es posible que Demet tenga técnicas para liberar pensamientos rumiantes, quizás a través de la escritura o simplemente enfocándose en sensaciones placenteras, como la suavidad de su almohada o la calidez de su manta. ¿Y por qué deberíamos prestarnos atención a este talento secreto de Demet Özdemir? Porque nos demuestra que las cosas más simples y fundamentales pueden ser las más poderosas. En un mundo que a menudo nos bombardea con soluciones complejas y costosas para nuestros problemas, la respuesta puede estar en algo tan básico como un buen descanso. Si una estrella de su calibre puede priorizar y dominar el arte del buen dormir, ¿por qué nosotros no podríamos aspirar a lo mismo? Su éxito en este ámbito es una inspiración para todos nosotros. Nos anima a reevaluar nuestras propias rutinas de sueño y a hacer pequeños ajustes que podrían tener un impacto enorme en nuestra calidad de vida. Imaginen la diferencia que haría en sus vidas si pudieran despertar cada mañana sintiéndose verdaderamente renovados, con la mente clara y el cuerpo lleno de energía. No se trata solo de combatir las ojeras o lucir mejor, se trata de mejorar nuestra salud mental, nuestra productividad, nuestras relaciones y nuestra capacidad para disfrutar de la vida plenamente. El talento secreto de Demet Özdemir para dormir no es un truco, es una estrategia de vida, una inversión en sí misma que le permite brillar en todos los aspectos de su carrera y en su vida personal. Así que la próxima vez que vean a Demet Özdemir en la pantalla, radiante y llena de energía, recuerden que detrás de esa luz hay horas de descanso profundo y reparador. Es un recordatorio de que a veces, los talentos más sorprendentes no son los que gritan más fuerte, sino los que trabajan silenciosamente en la oscuridad, permitiéndonos despertar más fuertes y brillantes. En resumen, hemos explorado el fascinante talento secreto de Demet Özdemir para dormir, desvelando cómo una rutina de descanso de alta calidad es fundamental para su energía, su apariencia y su éxito. Hemos hablado de la importancia de la consistencia, de crear un santuario para el sueño, de los rituales presueño, de la dieta y el ejercicio, y de la habilidad para desconectar mental y emocionalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fascinante investigación. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema.
¿Tienen ustedes algún talento secreto para dormir? ¿Qué prácticas siguen para asegurar un buen descanso? Déjenmelo saber, En la sección de comentarios me encanta leer sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado útil, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos podamos aprender a dormir mejor, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.